más que desde el punto de vista del médico general sepa cómo identificar un paciente y cuáles son las potenciales terapias que se le pudiesen ofrecer a ese paciente, y para que ustedes realmente entiendan el impacto de que es el de un abordaje oportuno. Esto, como cualquier cosa en la vida, es de entrenamiento. Para nadie es un secreto que los programas son débiles desde el punto de vista de pregrado en neurología. Son pocos realmente los que tienen una rotación oficial de neuro, y ninguno en realidad tiene oficialmente una rotación de neuro en urgencias. Y son muchos, y obviamente a pesar de que la medicina de urgencias es tan amplia, pues hay pocos programas en la actualidad que tengan como oficial rotación de urgencias con urgentólogos, lo que hace obviamente que los enfoques de ciertas patologías en urgencias sean más desde cada una de las especialidades. Entonces, particularmente el enfoque de una ACV desde el punto de vista de un neurólogo realmente difiere de algo de lo que uno como especialista en urgencias le puede ofrecer. Y es porque simplemente a mí me interesa el diagnóstico y el tratamiento. Yo no busco tanto la causalidad, que eso es lo que finalmente le interesa al neurólogo. Entonces, vamos a entrar para no demorarnos más. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, recuerden que desde el punto de vista de accidente cerebrovascular, el accidente cerebrovascular es un por así decirlo, sindromático. El accidente cerebrovascular enfoca grandes tres patologías importantes: el accidente cerebrovascular isquémico, el accidente cerebrovascular hemorrágico, y el hemorrágico se subdivide en dos grupos grandes, que es la hemorragia intracerebral, entiéndase por ese sangrado que está dentro de la masa cerebral, no por fuera, y la hemorragia subaracnoidea. Porque cuando uno habla de ACV, se habla de estas tres condiciones, y en el algoritmo diagnóstico se difieren, pues porque el tratamiento para las tres condiciones es distinto. Una cosa es para el isquémico, otras cosas para la hemorragia intracerebral y otras cosas para la hemorragia subaracnoidea espontánea, no traumática sino espontánea. Siguiente, por favor. Entonces, en la actualidad, de acuerdo a los últimos informes poblacionales, la enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el mundo, y es la principal causa de discapacidad en el mundo en cualquier tipo de población. Y ahí la importancia de que nosotros podamos reconocer con rapidez esos pacientes que se pudiesen beneficiar de alguna terapia, como ya les voy a informar, y que dependiendo de la premura de esa terapia, pues los desenlaces desde el punto de vista funcionales van a ser muchísimo mejores. Como se los decía antes, hay una debilidad en los programas de medicina en general con respecto a la neurología, y aquí es donde uno ve realmente las falencias. Para nadie es un secreto de que todos nos desgarramos las vestiduras y sacamos pecho cuando sabemos leer un electrocardiograma, porque pues durante la carrera vemos una millonada de electrocardiogramas. Pero es que resulta que cuando vamos a hablar de ACV, pues tenemos que hablar de imagen, y la imagen resulta que es una tomografía, y pues uno, ni rotación de radiología oficialmente se tiene en las universidades de pregrado, y segundo, pues ver tomografías de cráneo no es lo usual. Y ahí es donde está la gran limitante, porque las decisiones se toman es con una tomografía de cráneo. A diferencia de que uno puede ver electrocardiogramas todos los días, pues uno no ve una tomografía todos los días, y es ahí donde el entrenamiento es realmente importante. Entonces, como les decía, dentro de la ACV la gran mayoría es isquémico, aproximadamente, dependiendo de la serie de casos que ustedes lean, hasta el 87% pudiera ser isquémico, aproximadamente hasta un 10% pudiera ser hemorragia intracerebral, y el restante es la hemorragia subaracnoidea. Siguiente, por favor. Entonces, la importancia de poder determinar si un paciente tiene una ACV o no es porque en la actualidad hay dos tipos de terapias que se le pueden ofrecer a estos pacientes. Desde el punto de vista de ACV isquémico, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y las dos terapias importantes son: la primera es la terapia de reperfusión farmacológica. La terapia de reperfusión farmacológica se hace en la actualidad, un medicamento que se llama Actilice, que se le conoce como Alteplasa o RTPA, o activador tisular del plasminógeno. Hay otro medicamento que es en el Tenecteplasa. A la actualidad se están corriendo estudios para saber si es mejor o no que el Alteplasa, pero no se los voy a mencionar. Me interesa es que ustedes sepan qué es y qué no es. Es el Alteplasa. No existe ningún otro medicamento para hacer reperfusión desde el punto de vista farmacológico.
Y la terapia de reperfusión se hace en las primeras 4.5 horas de inicio de síntomas. Y aquí va la primera clave de la terapia, y es que la pregunta clave al familiar o si el paciente tiene condiciones de hablar es preguntar a qué horas fue la última vez que lo vieron normal. Muchas veces nos pasa a nosotros en el Instituto Neurológico que traen a los pacientes y lo primero que le dicen, doctor, es que lo encontramos así, yo que sé, a las 10 de la mañana. Cuando uno va a interroga y uno les pregunta, venga, ¿a qué horas lo vieron normal por última vez? Pues no fue a las 10 de la mañana, lo encontraron así, posiblemente la noche anterior, fue la última vez que lo vieron normal cuando se iba a dormir. O alguien lo vio despertarse a las 6 de la mañana, el hijo o el familiar se fue a trabajar y resulta que otro familiar llegó a la casa a las 10 y lo encontró a las 10 así. Entonces, ahí no se toma desde cuándo se encontró al paciente con los síntomas, sino desde potencialmente cuándo pudieron iniciar. Entonces, la pregunta clave que ustedes se tienen que llevar para la casa es no preguntar desde cuándo el paciente está así, porque si usted lo hace, el familiar le va a informar es desde el momento en que lo vio así y pudiese no serlo, sino cuándo fue la última vez que al paciente lo vieron normal. Y normal es como usualmente es todos los días. Y eso es lo que va a permitir que a la final usted pueda determinar si su paciente lleva menos de 4.5 horas o lleva más. Y si lleva más, va a entrar, como ya les voy a explicar un poquitico más adelante, en un paciente que se le conoce como ACV de tiempo indeterminado, que varía un poquitico en el enfoque. ¿Listo? A la siguiente, por favor. Resulta que la evidencia desde el 1995, que empezó a salir los primeros estudios de RTPA, nos han demostrado de que entre más rápido inicie yo la terapia, más mejores desenlaces va a tener mi paciente. Resulta que si yo inicio la terapia en los primeros 90 minutos, el NNT, para los que no han visto aún en el pregrado investigación y cómo interpretar datos de análisis de estudios, el NNT es el número necesario a tratar. Eso va al castellano y al lenguaje de barrio, que significa cuántos pacientes tengo que ponerle yo terapia de fibrinolisis para que a un paciente me le vaya bien. En neurología, que me le vaya bien es que te quede casi que independiente desde el punto de vista funcional. Entonces, en el contexto de dar terapia con reperfusión farmacológica, si yo logro esa terapia de reperfusión en los primeros 90 minutos de síntomas, yo tendría que tratar 4.5 pacientes para que a uno me le vaya bien. ¿Listo? Cuando esa terapia se va hacia las 3 horas y hacia las primeras 3 horas de síntomas, tuviese que tratar 9 para que a uno le vaya bien. Mire ya cómo vamos aumentando la cantidad de pacientes, casi que se dobla. Y resulta que cuando yo logro el límite de las 4.5 horas, tuviese que tratar por lo menos 14 pacientes con Actilice para que a uno me le vaya bien. Y me le vaya bien es que desde el punto de vista funcional esté con un ranking de 0 a 1. Ya les voy a hablar de eso. ¿Listo? Y resulta que cuando uno extrapola eso a minutos de tardanza, pues usted pierde la capacidad de tratar un paciente por cada 20 minutos que se demore en la terapia de reperfusión. Y ahí la importancia de que podamos identificar con adecuada premura a estos pacientes y si no estamos en una institución que le pudiera prestar la terapia de reperfusión al paciente, trasladarlo a una institución que tuviese el fármaco para que lo pueda ayudar. Siguiente, por favor. La segunda terapia, entonces, es lo que se le llama una trombectomía mecánica, o como también en la literatura se le conoce como terapia endovascular. En resumidas cuentas, ¿qué es esto? Es que se le mete un catéter vía, hay dos abordajes en la actualidad, vía radial o vía femoral, obviamente eso es vía arterial, lo hace un neurointervencionista. En la actualidad los neurointervencionistas vienen de dos ramas, hay algunos neurocirujanos que hacen neuroradiología y hay algunos radiólogos que hacen intervencionismo, y dentro de ese intervencionismo pues ya se van enfocando por el neurointervencionismo. Nadie más está, digamos, lo que entrenado para hacer este tipo de terapias. ¿Y por qué les explico esto? Para que si su paciente, donde quiera que usted esté, pudiese beneficiarse de una terapia de este tipo, pues jóvenes, futuros doctores, ustedes deben de trasladar al paciente donde haya uno de estos dos especialistas. Porque si ustedes lo trasladan a una institución que no cuente con ello, pues nada hicieron. Le están haciendo antes un daño al paciente por llevarlo a la institución incorrecta.
Los invito a que cuando se gradúen, o si hay alguno dentro del público que ya trabaje como médico, pues que conozca sus clínicas a su alrededor e indague a ver cuáles de las clínicas potencialmente tenga el servicio de neurointervencionismo, porque es a esa institución donde si tiene un paciente, como ya lo van a ver más adelante, se pudiese beneficiar de una terapia endovascular, sin lugar a dudas es a esa institución donde usted debe trasladar al paciente, a ninguna otra. En la evidencia actual, jóvenes, para terapia endovascular, la ventana se extiende hasta las primeras 24 horas de síntomas. Segundo mensaje importante, la ventana de reperfusión para ACV son 24 horas. No quiero que estén negándole posibles terapias a pacientes solo porque ya lleva 12 horas, porque ya he escuchado el mismo discurso. Ah, es que ya lleva 12 horas, ya no hay nada que ofrecerle. Ah, es que ya lleva 10 horas, ya no hay nada que ofrecerle. Jóvenes, nadie de ustedes está en la capacidad de decirle a un paciente si es candidato o no a trombectomía mecánica o a terapia endovascular. Ni siquiera yo, que desde el 2017 estoy acostumbrado a ver estos pacientes y no me considero experto. El único que es posible, las únicas dos personas que pudiesen saber con certeza si un paciente con potencial beneficio de terapia endovascular le puede decir, no, ese paciente se excluye por X, Y o C razón, es el neurólogo, y en realidad en lo posible sería un neurólogo con entrenamiento en neurovascular o un neurointervencionista. Nadie le puede negar a un paciente una potencial terapia endovascular si no tiene el entrenamiento adecuado. Entonces, mensajes, la terapia farmacológica para reperfusión 4.5 horas. Eso no queda duda, por reloj. La terapia endovascular con trombectomía mecánica la estamos llevando en la actualidad hasta las primeras 24 horas. Entonces, la ventana en el paciente con potencial accidente cerebrovascular isquémico son las primeras 24 horas. Siguiente, por favor. Esto es una imagen de un coágulo, es lo que extrae el grupo de neurointervencionismo cuando hacen una terapia desde el punto de vista mecánico. Hay varios tipos de dispositivos en la actualidad, hay stents, hay se conocen son como unos sistemas de vacío. Entonces, pero nada, les quería simplemente traer la imagen, es para quienes nunca jamás han visto qué es lo que se extrae, pues esto es lo que se le extrae al paciente y eso es lo que permite que la sangre pueda seguir perfundiendo el área isquémica. Siguiente, por favor. ¿Por qué les hago de énfasis entonces en que la ventana para los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico son 24 horas? Por dos trabajos grandes, aquí no sé por qué salió duplicado. El uno es el Down, es un estudio publicado en el 2018, el otro es el Diffuse 3, ambos estudios son de terapia endovascular en pacientes, digámoslo, con más de 6 horas de síntomas de focalización neurológica. Ambos estudios, el primero que es el Down se llevó a 24 y el Diffuse 3 fue en las primeras 18 horas. Ambos demostraron que sabiendo elegir el paciente de acuerdo a muchas condiciones, que por eso les digo, ni ustedes ni yo estamos en la certeza de poder decir sí o no, sino que es el especialista de uno en estos casos, de elegir el paciente, un paciente llevando incluso 24 horas se le puede ofrecer una trombectomía mecánica. ¿Listo? Entonces, recalco, la ventana en el paciente con ACV de sospecha que sea isquémico, la ventana es de 24 horas. Siguiente, por favor. Entonces les voy a dar una información que se viene desde el 2013, en el que salieron, digamos, lo que las guías más grandes recientes de accidente cerebrovascular. En el 2015 hubo una actualización, la posterior actualización fue en el 2018 y la última más reciente grande es del 2019, donde en el 2019 se hizo más énfasis en esa guía del manejo hiperagudo o agudo. ¿Listo? Y es sobre esta información pues que yo les voy a dar las claves para que ustedes en un futuro pues sepan más o menos cómo hacer frente a un paciente con un potencial evento cerebrovascular isquémico. Siguiente, por favor. Esta es entonces la última actualización, como les dije que es la del 2019, ahí está el código QR, ya que todos
En la actualidad manejamos dispositivos móviles, aprovechen y tómenle una foto, lo escanean con su celular y se meten a la página, lo descargan. Son muchas páginas, pero pues para que la tengan a la mano. Es probable que esta guía se actualice, si no este año, el próximo, porque realmente desde el 2021 para acá ha salido información importante en el contexto de terapias de repercusión, como les dije, a favor del tenecteplasa en ciertas situaciones y de mayor utilización de la trombectomía mecánica en otras, y donde han habido ciertos cambios en el enfoque de imágenes, donde ya estamos en la actualidad dejando la resonancia magnética para ciertas condiciones muy específicas y vamos a seguir utilizando la tomografía de cráneo como nuestra imagen base en el contexto de un paciente con ACV isquémico. Siguiente, por favor. Respiren, no se asusten, sé que es mucha información y como les digo, pues esto es de hacerlo de todos los días, pero vamos con calma. Siguiente, por favor. Aquí lo más importante, y como les dije, eso es de entrenamiento. Y vuelvo y repito lo mismo. Así como nos entrenamos en el electrocardiogramas y nos creemos superhéroes cuando diagnosticamos un síndrome coronario agudo, pues los invito a que se entrenen en tomografía. Los invito a que vean tomografías en la mayor cantidad posible de las instituciones donde estén. Ahorita ustedes, como yo no tenía cuando era estudiante de pregrado hace más de 15 años, ustedes tienen muchas facilidades en línea. Radiopedia tiene una cantidad de imágenes impresionante. Aprovechen para que entrenen el ojo, porque incluso en especialistas en radiología se ven a veces difíciles en poder ver infartos en tomografía, y ya les voy a hablar al respecto sobre de buscar el infarto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuando uno aborda a un paciente con un potencial accidente cerebrovascular es que yo tengo que identificarlo. Les voy a dar varios puntos. Y el primero, ustedes van a encontrar en ciertas instituciones, particularmente nosotros, que dentro de las publicidades, y eso lo van a encontrar también en vallas publicitarias por fuera, donde hay varias escalas desde el punto de vista prehospitalario para identificar rápidamente pacientes con potencial evento cerebrovascular. Y ustedes van a encontrar y van a leer escalas de una escala que se llama de Cincinnati, escala de Los Ángeles, unas escalas que en inglés se llaman RAPID, o que al castellano lo tradujimos como rápido. Y esas escalas lo que significan es que cada letra significa una cosa, y lo que trata es de que invitar a quien no es profesional en medicina pudiese identificar en una persona por fuera del hospital un evento cerebrovascular. Esas escalas que identifican rápidamente la alteración para la emisión del lenguaje. La emisión del lenguaje, ¿qué es? Que el paciente tenga la lengua enredada, o sea, lo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico disartria. Ojo que la disartria no es que el paciente hable lento. El paciente si habla lento, eso es otra cosa, se le llama bradiblalia, y eso no es disartria. La disartria tiene que ver con la articulación de las palabras. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene un paciente con una sospecha de disartria, eso le puntúa para una de esas escalas del ámbito prehospitalario. La otra es la asimetría facial. Ojo con la asimetría facial, que todos están acostumbrados a decir, es que el paciente tiene una asimetría facial con desviación de la comisura hacia tal lado. Resulta que cuando nuestro paciente tiene una asimetría facial, porque hay un lado de la cara que está débil, resulta que el lado que está con la fuerza conservada se va a lateralizar hacia ese lado la cara. Es decir, la cara se encuentra desviada para el lado bueno. Y cuando ustedes se acuerdan y vieron semiología, y cuando ustedes vieron elaboración de historias clínicas en su pregrado, a uno le enseñan que uno reporta en la historia clínica lo anormal, no lo normal, porque si pusiéramos lo normal, jamás terminaríamos de hacer una historia clínica de un paciente, reportando todo lo que sea negativo. Eso no es lo que hacemos. Entonces, dado de que si ustedes ya entendieron de que lo normal para el paciente es que su cara se encuentre desviada hacia el lado bueno, eso no es lo que se debe reportar en la historia clínica.
en la historia clínica se reporta es el lado malo. Entonces no digan desviación de la comisura, porque eso es lo normal, está desviada para el lado bueno. Es al otro lado donde está el problema. Entonces en la historia usted debe identificar de que el paciente tiene una paresia facial, pues ya el lado afectado. Listo, es decir, al lado contralateral de donde está la desviación. Ese es el segundo punto que generalmente identifican las escalas prehospitalarias que ya les acabo de mencionar. La otra es la famosa extensión de los brazos, que usted le pide al paciente que extienda los brazos. La idea es que los brazos estén extendidos o en palmas para arriba o hacia abajo, pero la idea es que sea con palmas hacia abajo. Y si usted ve que una extremidad empieza a caer sobre la otra, pues eso te está diciendo, pues eso le está diciendo a la persona en la calle que probablemente tenga una debilidad en ese lado del cuerpo. Eso también prende las alarmas de que nuestro paciente tenga un potencial ACV. ¿Listo? Y así cada una de estas herramientas le está diciendo al personal no entrenado de que, hey, esa persona está teniendo probablemente una ACV, llévelo a un servicio de urgencias. ¿Por qué les aclaro de que esas escalas son de uso prehospitalario? Porque ya me ha tocado ver reportadas en las historias clínicas esas escalas y eso no se reporta. Lo que nosotros desde el punto de vista ya institucional en un servicio de urgencias hacemos es la escala que les tengo presente, la escala NIHSS, y eso es lo que le recomiendan las guías que uno debe utilizar en el ámbito de urgencias y ya en el seguimiento del paciente. En ese código QR les tengo el link de la certificación donde ustedes se pueden entrenar en la realización del NHSS. ¿Por qué no les traigo cómo se hace un NHS? Porque solamente en eso nos podemos demorar 2 o 3 horas. Y lo van a ver cuando ustedes se metan a esa capacitación, que más o menos eso les va a durar entre una hora, hora y media, a veces se les puede extender hasta 2 horas, solo en el entrenamiento básico. Porque resulta que los que nos dedicamos a hacer esto todos los días, nos tenemos que ir recertificando. Uno primero obtiene una clasificación A, luego de un tiempo obtiene una clasificación B y luego pasa a una clasificación C, donde pues cada vez los pacientes se van volviendo más complejos. Pero ustedes los invito a que se entrenen, así como se entrenan y son felices viendo electrocardiogramas, entrénense haciendo NHSS, porque en realidad esa es la forma de que ustedes puedan garantizar de que cuando vean un paciente con una sospecha de una ACV, sepan identificarlo, y es haciendo esta escala. Limitaciones de la escala, y es que hay ciertos pacientes con accidentes cerebrovasculares que esa escala los pudiera subestimar, es decir, pudiesen no identificarlos. ¿Y cuáles son esos pacientes? Aquellos pacientes que tengan compromiso de circulación posterior. Circulación posterior, les recuerdo anatomía de circulación cerebral básica vista en algunos desde segundo semestre. La circulación posterior es las vertebrales, la basilar y las dos cerebrales posteriores. Eso es circulación posterior. Resulta que lastimosamente cuando se creó esta escala realmente tiene una muy buena sensibilidad, por así decirlo, para identificar pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular en el territorio principalmente de las cerebrales medias y algo de las cerebrales anteriores, pero las cerebrales posteriores, digamos que la sensibilidad no es tan buena, entonces a uno se le pudiese pasar algún paciente con un evento cerebrovascular de circulación posterior. En el 2016 la AJA sacó una modificación a la escala NHSS, donde se hace una modificación para tratar de captar estos pacientes con más facilidad, pero eso todavía no es de uso, digámoslo, universal, y las guías pues por ahora no lo recomiendan. Entonces los invito a que se entrenen bien en esta escala para que sepan identificar adecuadamente su paciente. ¿Listo? Dale al anterior. Ah, no les quedó, se las quedo debiendo porque veo que no la guardó. Vale, si tiene el grupo, porfa, ahí en esa diapositiva hay otro QR que es un curso para M-Ranking. El M-Ranking jóvenes es como desde el punto de vista neurológico nosotros determinamos la clase funcional del paciente. Así como desde el punto de vista de neumología clasificamos la disnea con el MMRC, así como en cardiología clasificamos la clase funcional con la clase NIHA, así como en oncología clasificamos la clase funcional del paciente con Karnofsky, y hay otras escalas, infinidades clase funcional, también está el Bartel. En neurología utilizamos el ranking.
Entonces es súper importante también de que ustedes se me entren en ranking para que sepan identificar cuando un paciente tiene una buena o mala clase funcional desde el punto de vista neurológico, porque eso con el futuro se van a dar cuenta de que va a determinar si un paciente es candidato o no a una terapia de reperfusión, como ya les voy a hablar más adelante. Dale, por favor, sí que... Bueno. Entonces, como les decía, aquí lo importante es que se entrenen en tomografía, pero sí les quiero les quiero dejar algo en claro, muchachos, y es que uno no hace la tomografía de cráneo en el contexto de un paciente con ACV isquémico para buscar el infarto. Y ustedes van a decir, entonces yo para qué, y si yo no voy a ver el infarto, entonces ¿para qué le hago la tomografía? Pues jóvenes doctores, la tomografía en ACV, en código ACV se hace es para buscar contraindicaciones a la potencial terapia de reperfusión que pudiese beneficiar a mi paciente. Y en imagen tomográfica solo hay 2 contraindicaciones para terapia de reperfusión, no importa la que sea, farmacológica o mecánica, y es que usted vea una hemorragia. Y una hemorragia, como se ve en la tomografía, una mancha blanca en donde debe haber parénquima cerebral. ¿Y usted cómo se da cuenta si es una mancha blanca donde debe haber parénquima cerebral? Pues entrenando el ojo, viendo tomografía de cráneos. No hay de otra. Esa es la primera contraindicación. Y la segunda contraindicación es que usted vea imágenes que le sugieran un compromiso importante a nivel cerebral por un infarto que probablemente esté cursando en el momento o que el paciente ya haya tenido. Y a eso se le conoce como que tenga un aspect menor o igual a 7 y ya les voy a hablar de eso al respecto. Entonces, jóvenes, el ataque de cráneo, como se los pongo ahí, lo que voy yo a buscar son las contraindicaciones para mi terapia de reperfusión. La primera contraindicación es la hemorragia y la segunda contraindicación es que yo sepa cómo evalúo un aspect y ya les voy a enseñar cómo lo hacen. Resulta que cuando uno va y mira la información, a uno le llenan la cabeza diciendo que hay unos signos tempranos de enfermedad vascular isquémica en la tomografía. Pero resulta que para mí, desde mi entendimiento y por lo que yo veo, eso sirve de confusión. Porque entonces quien no es experto en el tema y lee el tema considera de que tiene que ir a buscar estos signos tempranos para identificar el infarto. Entonces, como no tienen el ojo entrenado y no los ven, el hecho de que no los vean, ellos infieren de que entonces no hay infarto y entonces buscan a ver qué otra cosa tiene el paciente. Y jóvenes doctores, eso no es así. Resulta que la tomografía de cráneo en paciente con ACV isquémico agudo, es decir, agudo entiéndase porque estamos en las primeras 24 horas, usted va a encontrar alteraciones en el 60% de los pacientes. En un 40% usted va a encontrar una tomografía completamente normal y aún así su paciente está cursando con un ACV isquémico. Por eso les digo, no se hace la tomografía para buscar el infarto. Yo hago la tomografía es para buscar las contraindicaciones de mi potencial terapia de reperfusión. ¿Sí? Para que entiendan lo que les estoy diciendo. Si 10 pacientes me llegan en las primeras 4.5 horas que son para terapia de reperfusión desde el punto de vista farmacológico, 6 de esos pacientes yo pudiese encontrarles alguna alteración a favor de un evento isquémico. 4 les voy a encontrar una tomografía completamente normal. Y aún así a los 10 los debo de trombolizar, porque los tengo en las 4.5 horas. Y eso aplica incluso para la trombectomía mecánica. ¿De acuerdo? En las primeras 24 horas. Entonces, no se hace la tomografía para buscar el infarto. Eso no se hace. Usted cuando le hace la tomografía al paciente es porque ya identificó que su paciente tiene un potencial accidente cerebrovascular isquémico y que dentro del interrogatorio, como ya les voy a mostrar más adelante, usted identificó las potenciales contraindicaciones clínicas para una terapia de reperfusión. Y les voy a dar de una vez la información. No difieren de las contraindicaciones de reperfusión a un paciente con un síndrome coronario agudo, porque también no sabemos las contraindicaciones de trombolisis en infarto coronario, se los aprenden al derecho y al revés, pero cuando van a ver de ACV, patinan y prácticamente son las mismas. ¿Listo? Entonces, para que no se asusten.
El miedo realmente es de que usted no vea una hemorragia y trombolice a un paciente con una hemorragia y ahí sí, literalmente se lo está mandando a saludar a San Pedro. De resto, usted pudiese trombolizar a un paciente sin problemas con una tomografía completamente normal. Porque como les digo y vuelvo y les insisto, la tomografía de cráneo normal, antes es lo que a usted le está diciendo, córrale, hágale algo. No es que le está diciendo su paciente no tiene ningún accidente cerebrovascular. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, como les digo, lo que uno, aparte de buscar la hemorragia, lo que buscamos es cambios de ACV, pero que esos cambios ya son tan evidentes que si yo los paso por alto, pudiese antes llevar a que mi paciente, al trombolizarlo, sangre. Entonces, la siguiente contraindicación grande, desde el punto de vista imagenológico para terapia de reperfusión es el ASPEX. El ASPEX es una escala que se creó en Alberta, Canadá, donde se evalúan 10 territorios de irrigación específicamente de la arteria cerebral media. Arteria cerebral media. No implica circulación anterior, que es la cerebral anterior, y tampoco implica circulación posterior, que es la que ya les mencioné anteriormente. Esto solamente es para arteria cerebral media. Con esto les recalco lo que les acabo de decir. Si su paciente tiene una ACV de circulación anterior y si de circulación de la cerebral anterior y si su paciente tiene un accidente cerebrovascular de la circulación posterior, pues si usted aplica esta escala con seguridad le va a dar normal. ¿Listo? Y como le va a dar normal, no implica de que su paciente no tenga un infarto cerebral. Listo. El ASPEX mira entonces 10 territorios. Lo normal es que tenga 10 de 10. Y lo que uno hace es comparar un hemisferio con el otro. ¿De acuerdo? De acuerdo a la evidencia actual, las terapias de reperfusión desde el punto de vista farmacológico no se pudiesen hacer en pacientes que tengan esta escala menor o igual a 7 puntos. ¿Listo? Territorios que usted debe de evaluar para esta escala, y de nuevo, por eso los invito a que se tienen que entrenar en tomografía, son cabeza del caudado, la cápsula interna tiene 3 porciones, el lenticular, la ínsula y 6 territorios de la arteria cerebral media que se le conocen como porción M1, M2, M3, M4, M5 y M6. ¿Listo? Eso usted va evaluando cada uno de estos segmentos anatómicos en la tomografía y lo va comparando uno a uno con su contralateral. Donde usted encuentre alguna asimetría, le empieza a restar puntos. Listo, por eso todos empezamos con 10 de 10. A medida de que veo un lenticular y veo un lenticular al contralateral y yo veo que este está más raro que el otro, pues ya le resto un punto. Ya mi paciente no tiene 9, ya no tiene 10 puntos, sino 9. Y así le voy haciendo con cada uno de los territorios. Siguiente, por favor. Aquí los invito a que en lo posible, si están donde sea que estén, apaguen las luces para poder que puedan ver un poquitico desde el punto de vista radiológico las imágenes con mayor detenimiento. Y esta es la razón por la cual los radiólogos, siempre cuando ustedes van a una oficina de radiología donde hacen lecturas, están al oscuro, porque para ellos la luz es el peor enemigo para poder leer informes, para poder leer las imágenes tanto de resonancia, las ecografías. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de cómo hacer una ecografía. Lo idealmente es que cuando hacen una ecografía está en un cuarto oscuro para ver radiografías, y eso también ténganlo en cuenta cuando ustedes estén en un servicio. Idealmente puedan tener una oficina donde puedan apagar las luces para que no se les pierdan detalle en las imágenes. Entonces aquí les traigo los dos puntos donde uno debe de evaluar el ASPEX. La imagen de la izquierda se le conoce como el nivel de los núcleos de la base. ¿Listo? Resulta que cuando ustedes van y miran los diferentes niveles desde el punto de vista de tomografía, la tomografía tiene, desde el punto de vista de lectura de radiología, varios niveles que usted debe entrenarse para poderlos identificar. Y de aquí a lo mismo que les digo en el principio, entrénense en tomografía.
porque yo les puedo aquí decir hasta misa, pero si ustedes no se van y se entrenan en lo normal e identificar las estructuras en una tomografía, no de nada les va a servir que yo aquí les diga hasta el Evangelio de San Lucas, porque van a salir a pecar al día siguiente. Entonces, de nada sirve. La ventana de la pantalla, la imagen de la izquierda se le conoce como el nivel de núcleos de la base. La de su derecha se le conoce como de la corona radiada. Ahí es donde uno debe identificar las 10 estructuras y los 10 puntos que uno debe identificar. Donde aparece el número 1 es el caudado, donde está el número 2 es la cápsula interna, donde está el 3 es el lenticular, donde está el 4 es la ínsula, donde está el número 5 es M1, 6 es M2, 7 es M3, listo, y si pasan a la imagen entonces que está a su derecha, 8 es lo que se considera M4, 9 es M5 y 10 es M6, listo. Si ustedes se pueden ver ahí con detenimiento, miren que comparándola en esa imagen que tienen a su derecha, comparando el hemisferio izquierdo con el derecho, bueno, aquí sí les ve, qué pena, pero sí les voy a dar una instrucción para los de pregrado, y no sé si hay algún médico general que no lo tenga claro. Ahí las imágenes jóvenes, ustedes lo que están bien, el hemisferio que ven a la izquierda es el derecho del paciente, y el hemisferio que está a la derecha es el izquierdo del paciente, para que no se vayan a confundir. Ahí eso es donde ahí varía la lateralidad. Entonces, si ustedes se pueden ver la imagen del hemisferio derecho, en este caso, donde aparece el número 9 y donde aparece el número 10, y se ubican en el contralateral, en esos mismos puntos, ustedes van a ver que ustedes ya empiezan a notar una diferencia. Eso es lo que uno tiene que buscar cuando está haciendo el Aspects, esas diferencias entre un punto y el otro. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ven esas discrepancias entre un lado y el otro, empiezan a disminuir el número de puntaje, y como ya les dije, un Aspects por debajo o igual a 7, eso te contraindica la terapia de reperfusión. Y ahí están las dos contraindicaciones desde el punto de vista de imágenes. ¿Listo? Esas dos, no hay ninguna más. Siguiente, por favor. Estos son los signos tempranos. Si están con las luces apagadas, sigan con las luces apagadas. Estas son lo que en teoría la literatura nos dice que son los signos tempranos de accidente cerebrovascular. Pero, jóvenes, yo no quiero entrarles en detalle porque los voy a confundir más, y eso es lo que yo veo todos los días, que se confunden más con esto, porque tratan de ir a buscar estas cosas, y créanme que es súper complejo que ustedes se den cuenta si su paciente Hola, volví. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bueno, listo. Disculpen, pero tuve aquí un pequeño bajón de línea. Entonces, no los quiero confundir con explicarles cada uno de estos signos, simplemente se los quiero traer para que los empiecen a conocer, pero créanme que no se lleven para la casa y para su vida diaria de que tienen que ir a ver estos signos, porque se van a sacar un ojo y no los van a ver. Créanme, esto requiere mucho entrenamiento, que se los voy a decir que a mí muchas veces se me pasan por encima, porque uno necesita un cuarto oscuro, porque uno necesita ver la tomografía con mucho detenimiento y detalle, necesitas una pantalla idealmente idónea. Si ustedes van donde un radiólogo, ustedes van a ver que muchos, no es por hacer publicidad, pero casi todos tienen pantallas Mac, donde esa joda hace 8K, 4K, y mientras nosotros tenemos unos computadores en urgencias y en hospitalización, donde a duras penas eso es todo pixelado, entonces uno no va a ver nada. Entonces créanme que es supremamente complejo
de que ustedes vayan y vean si no tienen, digamos, lo que el espacio idóneo. Entonces, se los traigo simplemente para que los conozcan, pero no voy a perder el tiempo y para darles información más relevante de realmente les puede ayudar. Siguiente, por favor. Esto es una tomografía de cráneo, es a nivel de lo, si ven en el hemisferio a la derecha del paciente, ven una imagen que cuando ustedes lo comparan con el lado contralateral, ustedes ven que no es igual. Esa imagen, desde el punto de vista radiológico, se le conoce como imagen hipodensa, ¿listo? Eso es lo que significa si mi paciente tiene un paciente o un infarto ya instaurado, eso ya es eso es un infarto instaurado. Se le considera, así como está, un infarto agudo, ¿listo? Y si ustedes a esa imagen van y le aplican el aspect como se lo aplicamos a la imagen anterior, con seguridad ese aspect probablemente les vaya a dar 7 o menos, entonces ya ustedes saben de que ese paciente no va a beneficiarse de una terapia de reperfusión posiblemente farmacológica. Lo de la trombectomía, eso va a entrar en algunos detalles, pero ya les dije, nosotros no estamos para negarle a un paciente una potencial trombectomía, eso lo que lo decide es el neurólogo especializado en vascular o el neurointervencionista. Listo, si tienen las luces apagadas, dale anterior, si tienen las luces apagadas, yo puedo señalar acá, pero yo miro si puedo señalarles aquí una cosa. Sí. Bueno, voy a ver si les puedo señalar algo, es que no sé. No, veo que no. No, profe, creo que eso es Valeria. Entonces no, ¿cómo hago? Es que les quiero mostrar algo ahí, pero entonces sí, baila, me voy a ver. Lo que pasa es que... ¿Señora? Mira si ahí te como anfitrión. Es que dice cambiar diseño, pizarra, empezar una nueva pizarra, pero es que no sé si estoy haciendo bien las cosas por este lado. ¿Cómo hago? No, es que no me da. Sí, no me deja. Es que si ustedes ven con detenimiento la zona más gris que la otra, hay un punto más blanco en donde empieza en el borde lateral. Esa imagen, les quería señalar esa imagen, pero la única forma de que la pudiesen ver claramente es que yo se la señale o que esté en un cuarto muy oscuro. Eso es un trombo en toda la cerebral media, pero pues, como les digo, eso es súper difícil de ver si yo no se las enseño. Dale adelante, porfa. Espero que no queden en este momento como Sofía Vergara más confundidos de lo que están. Listo, siguiente por favor. Deme un minuto que voy a conectar el computador a la luz. Listo. Entonces, en resumen, hasta aquí. Ustedes tienen que saber que un paciente potencialmente tenga un accidente cerebrovascular es identificándolo rápido. Ya les dije cómo más o menos lo identifican desde el punto de vista prehospitalario, con esas diferentes escalas, y desde el punto de vista centrohospitalario con la escala NIHSS. Listo. Si ustedes tienen un paciente con un potencial ACV, ustedes lo que tienen que ir es hacerle una tomografía de cráneo simple. Una tomografía de cráneo simple. ¿Por qué? Porque la tomografía de cráneo simple, como les acabo de decir, lo que van a buscar no es el infarto, sino contraindicaciones a esa terapia de reperfusión que potencialmente beneficia al paciente. Las dos contraindicaciones son la hemorragia y un aspect bajito. Como les digo, para que entren el ojo en el aspect, hagan entrenamiento en tomografía. Ya les dije más o menos cómo lo pueden hacer. Ahí ya les di algunas imágenes básicas, pero entrénense. Cuando su paciente está en las primeras 4.5 horas, eso no queda ninguna duda, usted me le va a ofrecer al paciente el Actilici. Listo, como terapia de reperfusión
farmacológica. ¿Listo? Si su paciente lleva más de 4.5 horas y tiene un compromiso de gran vaso, y aquí es donde empieza la cosa a complicarse un poquito, pudiese beneficiarse de lo que se llama de terapia endovascular. La terapia endovascular es la trombectomía mecánica. Entonces, cuando se empezó a hablar de trombectomía mecánica, por allá inicialmente las primeras informaciones fue en el 2008. Los primeros estudios grandes empezaron a salir en el 2013. Luego en el 2015 salió un estudio muy grande que es el 2015-16, que es el Hermes. Agrupó varios estudios que estaban hablando en la actualidad de trombectomía, y desde entonces para acá han habido varios a favor de la terapia endovascular en accidente cerebrovascular, pero resulta que esa terapia endovascular es para pacientes que tienen infartos proximales, o sea, pacientes que tienen compromiso de vasos proximales. Y en la actualidad, jóvenes doctores, ¿qué consideramos que es un vaso proximal? Y de aquí pues sí les digo que también debemos de entrenarnos un poquitico y recordar obviamente la anatomía vascular cerebral. Arteria basilar, arteria cerebral media, carótida interna, no la externa, la interna. La cerebral media, como la circulación de cerebral media, como se los mostré en el ASPEX, hay porción M1, M2, M3, M4. Resulta que en la actualidad, a hoy, 27 de febrero del 2024, el neurointervencionista puede impactar en infartos desde el punto de vista endovascular en territorios de M2. Entonces, cerebral media, M1 y M2. Y en circulación posterior, la basilar y las primeras porciones de las cerebrales posteriores. Y ustedes en este momento deben de estar diciendo, ¿y cómo jodas voy a saber yo eso? Pues la única forma de que ustedes sepan eso es que se entrenen viendo una tomografía de cráneo. No tengo forma de yo enseñarles en 20 minutos o una hora, lo potencialmente que dure esto, en que ustedes me sepan identificar en una tomografía de cráneo qué vaso es el culpable. Y resulta que para yo saber cuál es mi vaso culpable, pues ya tengo que irme a un segundo estudio. Entonces, el estudio básico para un paciente con accidente potencial evento cerebral es una tomografía de cráneo simple. Resulta que la evidencia nos dice, actual, si mi paciente tiene un NIHSS, de ahí la importancia de que ustedes se certifiquen y sepan hacerlo bien, mayor a 5, ese paciente inicialmente tiene un ACV de compromiso proximal, es decir, a alguno de estos territorios y arterias que yo les acabo de mencionar. Entonces ese paciente, aparte de que usted me le va a hacer una terapia, una imagen de cráneo simple, me le tiene que hacer un estudio contrastado. ¿Y el estudio contrastado cuál es? Pues es una angiotomografía de cráneo y adicionalmente le tiene que hacer una tomografía de cuello. ¿Listo? La idea es que esa tomografía de cuello se extienda hasta el arco aórtico. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esos son los pacientes que potencialmente se van a beneficiar de una terapia endovascular. Siguiente, por favor. Entonces, como lo ven ahí, a la izquierda de sus pantallas están viendo una tomografía simple de cráneo y a la derecha lo que es una angiotac. ¿Listo? La angiotac es, así se ve una angiotomografía. En la partecita de abajo de las imágenes de la derecha es una reconstrucción 3D, pero generalmente uno lo ve como está en la parte de las dos imágenes de arriba. Entonces, ustedes tienen que entrenar el ojo para que ustedes sepan identificar si mi paciente, dependiendo de lo que yo estoy viendo, pudiese tener un infarto en la basilar, en la carótida o en la cerebral media. Y créanme que si ustedes enseñan el ojo con 2 o 3 tomografías, de eso no se les va a perder el ojo, porque eso es, créanme que es sencillo de ver, entrenándose. Así como ustedes al principio, cuando uno le muestra un electrocardiograma, uno no ve sino puntas para arriba y puntas para abajo, y luego de hacer unos 4, 5, 6 electrocardiogramas, uno ya aprende que esto es la P, esto es el QRS, esto es la T, y luego se vuelve súper sencillo. Lo mismo pasa con la tomografía. Pero jóvenes, eso es de hacerlo todos los días y perderle el miedo, entrenarse. Como se los digo ahí abajo, realmente una angiotac sirve
mucho. Si el evento trombótico es muy proximal, hasta el 100% de los pacientes yo lo puedo ver por tomografía de cráneo. Con angiotac. Listo. Siguiente, por favor. Si siguen con las luces apagadas, entonces ahí en las flechas les estoy mostrando cómo se ve una arteria cerebral media amputada. ¿Amputada qué significa? Que ahí es donde está el trombo que le está generando a mi paciente los síntomas isquémicos. Si ustedes comparan esa imagen con el hemisferio contralateral, ven que la arteria se ve y llena completa, perfectamente completa. Listo. Esto mismo aplica para la arteria basilar. Lo mismo, así se ve un infarto proximal. Y un infarto carotidio, pues van a ver todo ese lado negro, no van a ver nada, porque como el trombo está en la carótida, pues el contraste no va a llegar prácticamente al cerebro y con seguridad no van a ver ese poquitico de arteria cerebral media que se muestra ahí. Van a ver que ahí no pinta absolutamente nada. Entonces, cuando ustedes entrenen el ojo realmente, ustedes van a, no, sí, pues que eso es súper fácil si ustedes lo hacen repetitivamente. Y como les pongo el ejemplo más claro, como pasa con un electrocardiograma. ¿Listo? Siguiente, por favor. Adelante, sí. Entonces, mi paciente, yo lo identifico con un NHSS. Resulta que el NHS me está diciendo, así me puntúe 1, 2, 3, no importa lo que puntúe, el paciente tiene un potencial accidente cerebrovascular isquémico. Jóvenes, si ustedes están en un primer nivel, donde no tienen un tomógrafo a la mano, está muy claro de que ese paciente, si está en las primeras 24 horas, ustedes no pueden perder tiempo. Ese paciente me lo tienen que direccionar a una institución que tenga una tomografía disponible. ¿Listo? Porque la imagen de elección es la tomografía, como se los acabo de mencionar. Que dependiendo de la tomografía y dependiendo del NHS, mi paciente pudiese terminar en un angiotac, es otro cuento aparte. Pero la imagen de elección es una tomografía de cráneo y con eso yo tomo decisiones. Porque el hecho, como se los mostré, si mi paciente no tiene, un gran vaso comprometido, eso no le contraindica en ningún momento la terapia farmacológica. Se le pueden hacer las dos terapias sin ningún problema. ¿Listo? Obviamente teniendo en cuenta los tiempos que ya les dejé muy claros. 4.5 horas para la terapia de reperfusión farmacológica y hasta 24 horas para la terapia mecánica. ¿Listo? Resulta que hay algunas herramientas de, digamos, punto imagenológico que ayudan al grupo especializado a tomar decisiones y son las imágenes de perfusión. Esas imágenes de perfusión se hacen por tomografía o se hacen por resonancia. No se las voy a traer a colación ni les voy a enseñar porque eso está por encima del nivel de cualquiera de ustedes, incluso por encima mío. Hay cosas en las cuales de estudios perfusionales que yo no tengo las herramientas ni siquiera para poder tomar decisiones. Entonces, por eso no se las traigo a colación porque esto está por encima del nivel de ustedes. Simplemente se los traigo a mención para que los conozcan. Nada más. Siguiente, por favor. Entonces, estas son las recomendaciones desde el 2015, digamos lo que para el 2019 cambiaron un poco, pero estas son las recomendaciones grandes de los potenciales pacientes elegibles para trombectomía mecánica. Entonces, pacientes que tengan un M-ranking previo de 0 a 1. De ahí la importancia de que se entrenen en cómo hacer un M-ranking para que identifiquen el paciente adecuadamente y no manden a un paciente y no estén trasladando a un paciente sin necesidad a una trombectomía cuando ustedes le hicieron mal el ranking. Resulta que el paciente lo que tenía un ranking 4 o 5, que cuando ustedes entrenen adecuadamente se van a dar cuenta que un M-ranking 4 o 5 eso no sirve para nada. Listo. El segundo candidato, la segunda, ¿cuál es? Que el paciente tenga un gran vaso comprometido. Ya les dije cuáles son. Porción M1 y M2 de la media, la carótida interna, la basilar y las primeras porciones de las cerebrales. Parafernalia, simplemente identifiquen la basilar, las cerebrales o la carótida. Lo demás le dejan al neuroradiólogo o al neurointervencionista o al neurólogo. Listo. Si tienen pues forma de hacerle atrás. Si tienen forma, devuélvete por favor. Si tienen pues forma de estar, si están en un PRI, si están en un nivel donde tienen la tomografía y tienen forma de hacerle angiotac.
A ver, si ustedes están en un segundo nivel que tenga tomografía y esa tomografía ustedes le pudieran hacer el estudio contrastado, está perfecto que ustedes no sepan identificar si tiene un gran vaso culpable o no, pero por lo menos hagan el estudio angiotomográfico. No importa que ustedes no lo sepan interpretar, pero háganselo, eso ahorra tiempo. Y ustedes, si con la tomografía simple no identificaron contraindicaciones grandes, trombolice a su paciente, trombolícelo. Y ya de ahí, mire si su paciente lo puede remitir. ¿Remitir a dónde? A una institución, pues primero que tenga una unidad de cuidados especiales intensivos disponible. ¿Y por qué unidad de cuidados intensivos? Pues jóvenes, porque ustedes trombolizaron al paciente. Y toda trombolisis cerebral se vigila en una unidad de cuidados especiales mínimo las siguientes 24 horas. ¿De acuerdo? Si ustedes trombolizan a un paciente, no lo pueden dejar en urgencias desde el punto de vista neurológico, porque hay que cumplir con ciertas cosas que ya les voy a mencionar de cómo se hace la trombolisis. Entonces, como hay que cuidar que el paciente no se me deteriore, un servicio de urgencias no es el punto idóneo para cuidar al paciente post-trombolizado. Entonces, ustedes asumamos de que si están en un primer nivel, como ya les dije, identifiquen el paciente, háganle una glucometría, es lo mínimo que ustedes tienen que hacer. Una glucometría se demora 1 segundo. La idea es que ese paciente no tenga una hipoglicemia. Si tiene una hipoglicemia, corríjanle la hipoglicemia, espérense 15 a 20 minutos a ver si los síntomas resuelven, porque generalmente la hipoglicemia focaliza y simula una ACV, y si el paciente, la focalización es por hipoglicemia, ustedes le ponen la dextrosa y el paciente va a mejorar en los siguientes 15 a 20 minutos y va a mejorar a su basal, y no es ninguna ACV. ¿Listo? Primer punto. Segundo punto, no tiene hipoglicemia. Listo, no tengo que hacer nada más, vaya a trasladar a la imagen. No hay que hacer el electrocardiograma, yo no tengo por qué tomar presión arterial, yo no tengo por qué tomar saturación, yo no tengo por qué tomar exámenes de nada. El paciente se va directo a la imagen. Si usted está en un pueblo y no tiene imagen, pues hágale la glucometría para ver que no vaya a trasladar a una ambulancia una hipoglicemia y lleva al paciente hipoglicémico en la ambulancia, ¿cierto? Y ya en la ambulancia le toma los signos vitales y lo monitoriza. Usted no tiene que hacer absolutamente nada más. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tomamos decisiones, ni el especialista ni quien vaya a hacer la terapia de reperfusión le va a importar en el momento si usted le hizo un hemograma o no se lo hizo, si usted le hizo un electrocardiograma o no se lo hizo, porque eso se lo voy a hacer yo cuando usted me traiga el paciente. O se lo va a hacer el especialista a la institución que usted llegue. Me hago entender. Entonces no pierdan tiempo pidiendo un montón de exámenes, haciendo un montón de exámenes en el primer nivel sin necesidad. Glucometría para mirar que el paciente no es hipoglicémico, y a la ambulancia nos fuimos. ¿Listo? ¿A dónde? A la primera institución más cercana que tenga una tomografía de cráneo. Más nada. Si usted está en un segundo nivel y tiene tomografía de cráneo, pues jóvenes, ahí sí les toca trabajar un poquitico más. Porque aparte de la tomografía, pues usted sí le tiene que tomar los signos vitales al paciente para saber si la presión arterial, cómo va, que ya vamos a hablar de eso al respecto, ¿cierto? Tomarle unos exámenes básicos, pero eso no es para que, yo no tengo que esperar a que salgan los exámenes para poder trombolizarlo, no, salvo en ciertas condiciones, ya los vamos a decir, pero el resto nada más. ¿Listo? Entonces, a todos los pacientes, si usted tiene la forma en su segundo nivel o en su tercer nivel de hacerle una angiotomografía, hágasela. Si usted no tiene quien le ayude a interpretar la imagen, no importa, hágala igual. Usted decidió trombolizar a su paciente, hágalo, está perfecto. Si usted tiene una unidad de cuidado intensivo y tiene un especialista en cuidado intensivo que le pueda asesorar, pues llámelo. No sé, si tenga un internista, pues llámelo. Pero la idea es que alguien te pueda asesorar adecuadamente en la vista, sobre todo de si esa imagen pudiese no tener un brazo grande culpable. Pero yo ya les dije, si su paciente tiene un NHS mayor a 5, ese paciente tiene un vaso grande culpable que se puede beneficiar de la trombectomía hasta que se demuestre lo contrario. Si usted no sabe identificar el angiotag, no hay problema, hágaselo, monte en una ambulancia y llévelo a una institución que pudiese ayudarle con una trombectomía mecánica. ¿Listo? De nuevo, conozcan cuáles son las instituciones a su alrededor que pudiesen beneficiar, que pudiesen tener esa terapia endovascular. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, resulta que nosotros, las terapias de reperfusión, lo que buscamos detrás es salvar tejido redundante salvable. Eso se le llama penumbra, ¿de acuerdo?
La penumbra es ese tejido que está isquémico, pero que aún no ha hecho el infarto oficialmente. Es decir, tiene una disminución en el flujo, pero que si yo no le hago algo ya a ese tejido, pues ese va a terminar de infartar. ¿De acuerdo? Eso como lo hago y lo veo, pues jóvenes, a menos de que yo tenga una resonancia de la mano o que le haga un estudio de perfusión. ¿Sí? Cuando ustedes lean ACV y se metan un poquitico más en el tema, van a ver de que eso lo hablan en los textos de penumbra isquémica y de core isquémico. El core es el área ya totalmente infartada y la penumbra es esa zona que está con hipoflujo y que si usted no actúa ya, pues se va a terminar de infartar y entonces ya el core no va a ser pequeño, sino va a ser grande. Pero eso pues lo van a ver más adelante probablemente en sus carreras y ya leen, cuando lean un poquitico más el tema en la guía. Siguiente, por favor. Entonces, hay estrategias que son basadas en difusión y en perfusión, pero como les digo, simplemente se las voy a mencionar, no los voy a entrenar en esto, sino se las voy a mostrar, porque esto está por encima del nivel de ustedes, simplemente es para que las conozcan. Los estudios de perfusión tomamos nosotros decisiones en ciertas condiciones puntuales, y la condición puntual más común es ese famoso paciente que se despierta con una focalización neurológica, es decir, el paciente que se acostó 9, 10 de la noche, 11 de la noche, y se dieron normalmente el paciente se levanta a las 5 de la mañana, dieron las 6 de la mañana, la familia se extraña porque el paciente no se despertó, van y lo ven, y cuando lo estimulan, pues se le encuentran que el paciente o está disártrico, tiene una asimetría facial, ven que no mueve bien una parte del cuerpo. Ese paciente es imposible saber en qué momento de la noche le dio el evento. Es imposible. Y a esos pacientes se le conocen como ACVs del despertar. Y también hay un término que se le conoce como ACV de tiempo indeterminado. Si ustedes le hacen la pregunta de rigor que yo les dije, ¿cuándo fue la última vez que vieron bien a su familiar? Ellos, ¿qué le van a decir? Doctor, ayer que se acostó a las 10 de la noche. Entonces resulta que su paciente, a ellos lo encontraron a las 6 de la mañana. Y si fueron muy eficientes, que raras veces pasa, porque me pasa a mí todos los días, lo traen en la siguiente hora. Raras veces pasa eso, pero lo traen en la siguiente hora. Entonces, se lo trajeron a las 7 de la mañana. Entonces, usted no sabe en ese lapso, desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana, cuándo le dio el evento vascular. Pudo haber sido que fue tan de buenas que le dio 30 segundos antes de despertarse. O pudo haber sido tan de malas que le dio 30 segundos después de dormirse. Y eso cambia mucho el espectro de las horas. La única forma, jóvenes, de nosotros poder saber si ese paciente se puede beneficiar de una terapia de reperfusión es con un estudio de una terapia de perfusión, así como su nombre lo dice, es con un estudio de perfusión. Y los únicos estudios de perfusión que en la actualidad son por TAC, y no todas las instituciones con tomógrafo lo tienen. Entonces, olvídense de eso, si no es con resonancia. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con un potencial evento vascular isquémico de tiempo indeterminado o wake-up stroke, me lo van a trasladar a una institución que cuente con resonancia. Porque es la única forma de que ese paciente se le pueda identificar si ese ACV que está teniendo en el momento pudiese beneficiarse de una terapia de reperfusión farmacológica y o trombectomía mecánica. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Mirando ciertas secuencias en las imágenes que no les voy a traer a colación porque no va para el nivel de ustedes. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, esperemos a ver cómo vamos, que ya casi vamos a terminar. Siguiente. Entonces, jóvenes, resulta que una de las contraindicaciones grandes de terapia de reperfusión en accidentes cerebrovasculares es la presión arterial. Resulta que la presión arterial es digamos lo que entiendan dos cosas. El paciente puede ser hipertenso en el momento porque tiene una respuesta adrenérgica por el accidente vascular, o es hipertenso viejo y la hipertensión crónica es la que le está generando el ACV. ¿Y por qué es importante aclararles esto? Porque muchas veces el paciente va a estar hipertenso es como respuesta fisiológica al evento vascular que está teniendo, y no la hipertensión es la causalidad. De todas formas, los pacientes se manejan y se enfocan igual. Si mi paciente yo ya identifiqué desde el punto de vista de contraindicaciones
de terapia de reperfusión farmacológica, que hasta ahorita no se las traje porque eso ustedes lo buscan en internet y eso está en todas partes y ustedes que son la generación del celular, mantienen todo en el celular, pues bájenlo y simplemente las tienen ahí en unas noticas a la mano y hacen un checklist. Este paciente si tiene esto, no tiene esto, si tiene esto, tiene esto. En la actualidad, casi todas las contraindicaciones que en la literatura aparecen como absolutas, de una vez les digo, son casi relativas, salvo unas cuantas. Si el paciente tiene un tumor intraaxial entiéndase de que es un tumor en la masa cerebral, no por fuera, porque usted puede tener tumores intracraneales más no intraaxiales, son dos condiciones distintas. Y de nuevo, ¿eso cómo lo identifican? Pues aprendiendo a ver tomografía. El paciente que tenga una hemorragia intracerebral, obviamente, y esa hemorragia intracerebral, de una vez les digo, es para toda la vida. Si su paciente en algún momento usted le pregunta, ¿se ha golpeado la cabeza? Sí. ¿Por ese golpe en la cabeza lo tuvieron que operar? Sí. Ya, usted tiene que entender de que ese paciente le contraindica la terapia de reperfusión, porque ese sangrado que tuvo ya es para toda la vida una contraindicación para la terapia. Listo, un momentico, jóvenes que me están buscando acá. Perdón por la interrupción. Entonces, les estaba diciendo, entonces la presión arterial en estos casos es importante. Resulta que si mi paciente tiene presiones arteriales mayores a 185 de sistólica y mayores a 110 de diastólica, eso es una contraindicación relativa de terapia de reperfusión. ¿Y por qué relativa? Porque si yo logro bajar la presión arterial de esos niveles, yo ya pudiese trombolizar a mi paciente. ¿Listo? Entonces, siguiendo con las contraindicaciones, cuando ustedes van y leen, existe la hemorragia gastrointestinal, pero la hemorragia gastrointestinal es una contraindicación absoluta cuando esa hemorragia gastrointestinal fue en las últimas 3 semanas o 21 días, dice generalmente la norma. ¿Listo? Si tuvo una cirugía mayor importante en las últimas 3, 4 semanas y cirugía mayor jóvenes, ahí sí les complico la vida porque tendrían que irse a leer las guías de anestesiología de qué es lo que consideran ellos una cirugía mayor, porque de ahí es de donde determinan las guías de stroke que es una cirugía mayor o no mayor. ¿Listo? Entonces ahí se complica un poquitico la cosa, pero pues se puede buscar en internet, no es nada del otro mundo. Aunque realmente los pacientes le van a decir, vea, sí, me hicieron una laparotomía, me hicieron una esplenectomía porque tuve un trauma, o me hicieron una colectomía hace 2 semanas por un cáncer. Pues a ver, es muy obvio que eso es una cirugía mayor y que yo no tengo que entrar ya a trombolizar nada por el riesgo de hemorragia intraabdominal, ¿cierto? Lo mismo en pulmón. Ah, doctor, es que hace 15 días le sacaron un tumor del pulmón. Ah, no, pues a ver, es demasiado obvio de que eso yo no lo puedo trombolizar. Esas son cirugías mayores, pero pues que son demasiado obvias, pues. ¿Listo?
También existe por ahí una contraindicación cuando ustedes leen que es la hipoglicemia. La hipoglicemia no es una contraindicación, simplemente que es que la hipoglicemia, ya les dije que es un mímic. Si usted corrige la hipoglicemia, el paciente debe mejorar. Si el paciente no mejora, pues vaya a la tomografía. El paciente con glucometría normal se puede trombolizar. La hiperglicemia no es una contraindicación, simplemente es que la hiperglicemia, si yo trombolizara al paciente, pudiese aumentarme el riesgo de transformación hemorrágica. Lo que tengo simplemente que hacer es corregir esa hiperglicemia y, como todo paciente crítico, para los de pregrados, y si no lo sabían, los pacientes críticos, la hiperglicemia se maneja con infusión de insulina, no es en bolos subcutáneos ni bolos venosos, eso es con infusión. Ya aprenderán en el transcurso de la carrera cómo se hace. Si hay algún médico general, pues ya en su preparación para el examen de admisión de algún posgrado, o sea, debe saber ya cómo se hace una infusión de insulina. Eso es igual para todo el mundo. ¿Listo? Llevarlo idealmente a niveles por debajo de 180, ¿de acuerdo? Sin tampoco ir a llevar a hipoglicemia. Y en realidad, de resto, así como a grandes rasgos, no hay una contraindicación de resto completamente absoluta. Con respecto a los anticoagulantes, pues, si su paciente tiene un DOAC, es decir, un anticoagulante directo oral, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, ¿cierto? Endoxaban, para los que lo tengan, yo nunca he tenido la oportunidad de utilizar endoxaban. Pues si el paciente consumió alguno de esos en las últimas 48 horas, se contraindica. Listo. En la actualidad y probablemente para las siguientes guías eso vaya a cambiar, pero metas en la cabeza de aquí hasta que eso cambie, de que 48 horas antes del ACV, si consumió un DOAC, jóvenes, no le hagan trombolisis. Ese paciente sí se puede beneficiar de una trombectomía mecánica. Entonces, ojo, la anticoagulación contraindica la trombolisis farmacológica, más no la terapia endovascular mecánica. Si su paciente está anticoagulado con warfarina, usted sí tuviese que hacer un INR. ¿Listo? Y el INR, si está por encima a 1,7, te contraindica la terapia de reperfusión farmacológica. Y aquí se pone la cosa así un poco más compleja, porque resulta que si su paciente tiene un INR mayor a 1,7, usted tendría que revertirlo. De acuerdo a las normas, nos dicen que usted lo tiene que revertir con octaplex, o sea, complejo protrombínico de 4 factores. Y pues, si usted está en un primer nivel, obviamente no lo va a tener. Y con seguridad, si usted está en un segundo nivel, raras veces tienen en un segundo nivel octaplex. Entonces, si usted tiene un paciente con un potencial evento vascular isquémico, que le hizo una tomografía de cráneo, que no le encontró nada, que desde el punto de vista de historia clínica no le encontró contraindicaciones, pero el paciente toma warfarina y usted le hizo un INR y está por encima de 1,7, ese paciente lo tiene que trasladar. ¿A dónde? A donde tengan un octaplex que se le pueda poner. No hay de otra. ¿Listo? Y con seguridad, donde usted lleve al paciente, pues va a haber un especialista idóneo, sea un especialista en urgencias o un neurólogo que pudiese abordar adecuadamente a ese paciente. ¿Listo? De resto, para terapia farmacológica no hay ninguna otra contraindicación realmente absoluta. Entonces, para ir finiquitando, el manejo de la presión arterial, jóvenes, cuando ustedes decían trombolizar a un paciente, si está en un segundo nivel y lo van a hacer, que yo considero que deberían estar en la capacidad de hacerlo, así como trombolizamos como médico generales infartos coronarios, porque lo hacemos, yo lo hice muchas veces siendo médico general. No, que yo estoy convencido de que un médico general pudiese trombolizar un accidente vascular cerebral para no quitarle beneficio al paciente. ¿Listo? El gran miedo que les da a muchos es la transformación hemorrágica. Y si usted es juicioso y hace un buen checklist de las contraindicaciones, créame que no se le va a pasar ninguna, ¿cierto? Y el paciente usted lo va a trombolizar sin ningún riesgo. A algunos les da miedo, es que si es un MIMIC, resulta que hay enfermedades que pudiesen confundirse como un verdadero ACV isquémico. Pero jóvenes, el hecho de que usted trombolice un MIMIC, así se le conoce en la literatura anglosajona, también se le conoce como chameleons. Así lo pueden encontrar también en la literatura. Si usted tromboliza a un paciente que no es un verdadero ACV, sino que es un MIMIC, eso tampoco le aumenta el riesgo de transformación hemorrágica. No les pasa absolutamente nada. Resulta que en la evidencia actual hay estudios que con poblaciones tan grandes que trombolizan hasta el 20% de los MIMICs. Se dan cuenta después de que son MIMICs, pero no en el momento. Y los pacientes no sangran más. Si van a sangrar,
El paciente sangra es porque usted se equivocó en algún punto del checklist de seguridad de contraindicaciones y ya, porque de resto no porque usted esté trombolizando una migraña hemipléjica o un trastorno neurológico funcional, mal llamado conversivos, odio ese nombre, o un paciente psiquiátrico, si usted lo tromboliza no va a tener ningún problema. Es preferible que usted trombolice un MIMIC a que deje un verdadero paciente con un infarto cerebral sin trombolizar solo porque usted no estaba seguro. Es más grave eso. Buenas noches. ¿Cierto? Resulta entonces y acontece de que usted me tiene que garantizar, si lo va a trombolizar, adecuadas presiones arteriales. Pero esas adecuadas presiones tienen que tener un nivel de seguridad y el nivel de seguridad es 185 de sistólica, menos de eso, menos de 110 de diastólica. Y tiene que cumplirse en las dos condiciones, no en una. Si usted tiene un paciente con 183 de sistólica, pero tiene 111, jóvenes, no se puede trombolizar. Si usted tiene un paciente con 185 de sistólica y tiene 105 de diastólica, no se puede trombolizar. Tiene que tener los dos niveles, tanto el sistólico como el diastólico, en nivel idóneo. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo logramos? Con antihipertensivos. ¿Cuál antihipertensivo? Pues les voy a decir la verdad. En la evidencia actual hay dos grupos grandes de antihipertensivos venosos idóneos. Calcio antagonistas y beta bloqueadores. Y de los beta bloqueadores, carvedilol y esmolol. El esmolol no está en Colombia, venoso. ¿Listo? Y de los calcio antagonistas, el nicardipino y también se podría utilizar la hidralazina. Tampoco los tenemos. Por opción, lo único que podemos utilizar nosotros es la betalol. Que si tiene la betalol usted en su primer nivel, le va a poner la betalol con sospecha de un paciente con enfermedad vascular cerebral. La respuesta es no. No se pone antihipertensivo a ningún paciente sin usted tener la imagen, porque sin la imagen usted no sabe qué es lo que le está pasando al cerebro de su paciente. Y resulta de que usted no puede colocar antihipertensivos venosos, que me pasa muy frecuentemente que de los otros hospitales me traen pacientes para que yo les haga aquí la tomografía y lo primero que me dicen, doctor, le dimos un captopril para bajarle la presión, doctor, le pusimos 20 de la betalol para bajarle la presión, doctor, le pusimos nitroprusiato para bajarle la presión. Jóvenes, no se pone antihipertensivo sin usted tener la imagen, porque cuando ustedes lean más sobre los temas, los niveles de seguridad de presiones arteriales en emergencias vasculares cerebrales difieren si es un infarto cerebral, si es una hemorragia intracerebral, si es una hemorragia subaracnoidea. Los niveles de seguridad son distintos. Entonces usted no puede colocar un antihipertensivo venoso a ciegas sin saber a qué nivel de seguridad lo va a llevar. ¿Listo? Entonces, si usted está en el primer nivel y así su paciente tenga 200, 130, no se les pone antihipertensivo. A ciegas, no. Me lo lleva a donde le hagan una imagen y con la imagen usted ya determinará a qué nivel de presión arterial me lo va a llevar. Si es una hemorragia intracerebral, probablemente en su momento hablemos de eso. Si es una hemorragia subaracnoidea, en su momento hablaremos cuáles son las metas de presión. Pero en un evento vascular cerebral isquémico, con candidato a terapia de reperfusión farmacológica, menor de 185, menor de 110. Porque si su paciente no es candidato a terapia de reperfusión, ni farmacológica, ni endovascular, el paciente usted lo puede dejar hipertenso sin ningún problema. La norma le dice, tolérele máximo 220 de sistólica. Por encima de ahí, ayúdele con algo de antihipertensivo. De lo contrario, déjelo quieto. ¿Y por qué le dicen a uno déjelo quieto? Porque si usted le baja la presión a ese paciente, le va a tumbar el mecanismo fisiológico que le está permitiendo mantener esa presión de perfusión cerebral para evitar de que se infarte más. ¿Listo? Entonces, no me les pongan terapias no me les pongan antihipertensivo a ciegas a los pacientes. ¿Listo? Si ustedes, ya les voy a llevar entonces el escenario al segundo nivel. Si usted está en el segundo nivel, le hizo la tomografía, no encontró sangrado, le hizo un Astex bueno, le hizo un angiotac, no importa si usted interpretó bien o mal el angiotac, usted consideró que su paciente es candidato a terapia de reperfusión farmacológica, póngale, si lo tiene a la mano, la betalol.
¿Cómo le pones la betalol? La norma te dice entre 5 y 20 miligramos dosis. Mi recomendación es, al caso les digo, póngale entre 10 y 20. Sin miedo. Yo soy de usar 20 de entrada, dependiendo de la frecuencia cardíaca. A ver, tenemos el carvedilol como por beta bloqueador, puede bajar un poco la frecuencia cardíaca. Entonces, si mi paciente está por debajo de 60 la frecuencia cardíaca, pues probablemente no vaya a utilizar 20, probablemente utilice 10. Pero si mi paciente tiene una frecuencia cardíaca, que hemos dicho, tiene una bradicardia, póngale 20. El labetalol, en teoría, tiene una dosis máxima diaria de 300 miligramos al día. Lo que le dicen a uno es, usted puede colocar bolos seriados de 20 miligramos máximo cada bolo, cada 5 minutos. Listo. También pudiese colocar el labetalol en infusión. La dosis de la infusión del labetalol es de 0.5 miligramos a 2 miligramos minuto. Eso no va por kilo, es minuto. Pero sí les voy a ser muy sincero que la experiencia que se tiene con esa infusión de labetalol para un buen control de presión arterial no es tan buena. Es preferible los bolos. Resulta que, doctor, no tenemos labetalol en la institución. ¿Qué hay? No, doctor, tenemos nitroprusiato. Resulta que la evidencia dice que no se sugiere utilizar nitroprusiato porque ciertos cambios desde el punto de vista de perfusión vascular cerebral pudiesen alterar y llevar al paciente a aumentar la zona de infartada, que no es conveniente. Pero jóvenes, lastimosamente en Colombia no tenemos más. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, si usted tiene nitroprusiato, le puede poner al paciente nitroprusiato. ¿Listo? La dosis la busca en internet. Eso no tiene, no tiene dosis porque eso tiene un rango. Usted juega con el rango y eso no hay ningún problema. Lo importante es que usted con el rango lleve al paciente a las presiones idóneas. ¿Listo? Y resulta de que esas presiones idóneas usted las tiene que mantener por las siguientes 24 horas después de la terapia de reperfusión. Y ahí el por qué el paciente tiene que ir a una unidad de alta dependencia, porque usted no puede estar en un servicio de urgencias las 24 horas al pie del monitor del paciente mirando cómo está la presión. Por eso el paciente requiere una unidad de alta dependencia, sea una UCE o una UCI. ¿De acuerdo? Usted le controló la presión, le puso el nitroprusiato, le puso el labetalol, o asumamos de que su paciente no requirió ningún antihipertensivo venoso. Usted decidió trombolizar. Lo va a trombolizar, joven, rápidamente con alteplasa. Ya les dije, no existe nada más en el mundo, nada más. Métase en eso en la cabeza. Nada más que la alteplasa desde el punto de vista farmacológico. El paciente no se premedica, a diferencia del síndrome coronario agudo, que sí se premedica con antiagregación. Los pacientes con accidentes vasculares isquémicos cerebrales no se premedican, que también es otro error frecuente que me toca. Doctor, le di aspirina al paciente y peor aún, me les dan aspirina sin hacer la tomografía, sin saber si el paciente tiene un sangrado. El paciente no se premedica, a diferencia del paciente con síndrome coronario agudo, porque cometen el error de extrapolar una terapia a la otra y es completamente diferente. ¿Listo? Entonces no se les da aspirina a los pacientes cuando usted los va a trombolizar ni en el evento agudo. La aspirina se inicia y métase en la cabeza, se inicia después de las siguientes 24 horas cuando usted me le haga una tomografía de control, que me garantice de que ese paciente no hizo una transformación hemorrágica, que no tenga una hemorragia. ¿Listo? Lo va a trombolizar. La dosis de la alteplasa, jóvenes, doctores, 0.9 miligramos por kilo. Máximo 90 miligramos. Es decir, si su paciente pesa más de 100 kilos, lo máximo que usted le va a poner es 90 miligramos, no más de ahí. La dosis que usted hubiese calculado con el peso, y aquí es súper importante yo decirles de qué pesen los pacientes, es que el paciente está hemiparético y no se sostiene. Haga el intento, ¿sí? Que muchas veces el paciente pudiese hacer algo de fuerza, a menos de que esté muy hemipléjico, pues, pero no es tan usual que el paciente esté pléjico completo, pero hagan el esfuerzo y los pesan, para que sepan con seguridad cuál es el peso real del paciente y no se equivoquen en la dosis. Cuando usted calcule la dosis correcta, al paciente se le pone el 10% de esa dosis en un minuto. Si mi paciente le calculé la dosis y le dieron 60 miligramos,
Yo le pongo 6 miligramos de la dosis en 1 minuto. Analizamos al paciente con relojito y en 1 minuto le vamos pasando el bolito. 1 minuto. Si es que no tenemos bomba de infusión. Si tenemos bomba de infusión, pues los invito a que las conozcan y aprendan a manejarlas. Si no, su personal de enfermería debería estar entrenado pero les invito a que se entrenen también cómo funcionan las bombas, porque uno se lleva sorpresas. Usted puede programar la bomba para que le pase cierto volumen, de acuerdo a la mezcla que usted hizo, y la mezcla es súper fácil porque desde la empresa que hace el Alteplaza, ya viene con el líquido, el volumen exacto de mezcla, entonces el volumen siempre va a estar en un volumen exacto. Entonces simplemente le pone eso en la bomba y usted le programa la bomba que le pase X cantidad en 1 minuto y la bomba se lo tira. El restante 90% de la mezcla va para 59 minutos. 59 minutos. Y eso se pone en infusión. Y se pone en infusiones con bomba, jóvenes. Eso no se pone que a microgotero, que a tantas gotas por minuto. Si usted no tiene bomba de infusión, no se ponga a inventar. ¿Listo? Así de simple. No se ponga a inventar. 1 minuto. Devuélvete una que para terminar lo que le estaba diciendo de cómo se hace la terapia de reperfusión. Entonces, durante esos 59 minutos que usted va a tener la bomba de infusión dándole el medicamento al paciente, cada 15 minutos usted va a hacer 2 cosas, solo 2 cosas con el paciente, 2 y únicamente 2, cada 15 minutos. La primera, tomarle la presión arterial. ¿Listo? Entonces, de aquí va el primer mensaje de la terapia de reperfusión. No tienen que estar ahí dándole al monitor comando de la presión cada 3 minutos ni cada 5. No, señores. Tómenle la presión cada 15 minutos. Programen el monitor para que le tome la presión cada 15 minutos. ¿Para qué? Para usted saber si de pronto al principio no tenía la presión por encima que le contraindicara la terapia de reperfusión, pues es probable que 15 minutos después ya sí tenga un nivel tan alto que requiere un antihipertensivo. ¿Listo? Entonces cada 15 minutos le toma la presión y cada 15 minutos le va a evaluar el NIHSS. ¿Y para qué se hace la evaluación del NIHSS, jóvenes doctores? No es para ver si mi terapia fue un éxito, porque yo no puedo pretender de que mi paciente mejore el NIHSS. ¿Listo? Les quiero quitar el mito, si lo tienen, y les quiero hacer énfasis en algo. A diferencia de síndrome coronario agudo con elevación del ST, en el que uno tiene unos criterios de reperfusión, el dolor, los cambios electrocardiográficos, que son las arritmias de reperfusión, que el paciente baje el ST un porcentaje dependiendo de la cara que esté comprometida. En cerebro no existe eso. En cerebro yo no busco que haya reperfusión desde el punto de vista clínico. Si mi paciente no mejora el NIHSS, no quiere decir de que la terapia no fue exitosa. Jóvenes, la terapia que yo le haga a mi paciente hoy, yo voy a ver el éxito dentro de 3 meses. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le hacemos el NIHSS al paciente cada 15 minutos? No es para ver si la terapia funciona, no es para yo buscar de que ese NIHS baje, es para ver si el NIHS empeora, porque si empeora, es una alarma de que probablemente mi paciente, esa terapia de reperfusión, lo puso a sangrar. Les aclaro, el NIHS cada 15 minutos durante la trombolisis, yo no busco de que baje. Debo de estar pendiente de que no me empeore el nivel de NIHS con el que yo empecé. ¿Listo? Porque si me empeora 2 puntos del NIHSS en aumento, ¿listo?
yo tengo la obligación de parar la trombolisis, la terapia de reperfusión y llevar a ese paciente a una tomografía de cráneo para evidenciar de que no hubiese sangrado. Si yo descarto el sangrado, vuelvo y reinicio la infusión. ¿Listo? Pero mensaje, no se hace el NIHS para ver éxito de la terapia. No, señores, porque el éxito de la terapia se hace a los 3 meses y ni siquiera se hace con NIHSS, se hace es con ranking. Por eso la importancia de que se entrenen también en ranking. ¿Listo? Me ha pasado que resulta que trombolizan los pacientes en otra institución, entonces como no mejora, porque eso es una mala información, el paciente sigue con el mismo NIS, entonces no lo mandan al neurológico, que porque como no reperfundió con terapia farmacológica, entonces que requiere trombectomía mecánica. Eso no es así, jóvenes, es una desinformación horrible. Las terapias de reperfusión no se manejan igual en corazón y en cerebro, son completamente distintas, no se puede extrapolar una a la otra. Sí, en corazón, si yo no logro reperfusión de la coronaria con los criterios que a uno le enseñan muy claramente, si el paciente tiene que ir a una PCI de rescate, eso no es lo mismo para cerebro. La trombectomía mecánica ya les dejé muy claro que es cuando el paciente tiene un compromiso de un gran vaso culpable. En ningún momento les he dicho de que la trombectomía mecánica es cuando la terapia de reperfusión farmacológica no es exitosa. No, porque resulta que yo puedo hacer las dos cosas al tiempo. ¿Listo? Entonces, hago el NIHS cada 15 minutos, es para buscar de que mi paciente no empeore. Simple como eso. ¿Listo? Termina esa primera hora. Durante la siguiente hora, yo también debería de hacer lo mismo cada 15 minutos. La presión arterial, el NIHS. Eso. ¿Listo? Buscando que lo mismo, que mi presión arterial no se suba a niveles riesgosos y que el paciente no empeore. ¿De acuerdo? Como ya se los dejé muy claro, ese paciente tiene que ir a una unidad de cuidados especiales intensivos. Si ustedes tienen una unidad de cuidados especiales intensivos en su institución, pues jóvenes, el especialista que esté disponible les tiene que recibir el paciente. Porque de una vez les advierto, un paciente postrombolizado no requiere un neurólogo. Y se los digo yo que trabajo con ellos. El neurólogo es para unos casos muy puntuales, difíciles de tomar la decisión. Porque así como un médico general puede tomar la decisión de trombolizar un infarto coronario, un médico general también puede tomar la decisión de trombolizar un infarto cerebral. Y no requiere de un neurólogo. El neurólogo es para que lo siga en la consulta, más nada. O es que el neurólogo le va a hacer las terapias de deglución por si de pronto quedó con disfagia, o es que el neurólogo les va a hacer las terapias físicas. No, lo que hace el neurólogo es buscar la causa, pero eso ya se puede hacer con calma durante el pasar de los días. Eso ya no es emergente, eso ya no es urgente. Lo emergente y lo urgente es la terapia de reperfusión. Y por eso es importante que ustedes se entrenen, así como se entrenan en reanimación, se entrenan en intubación y se entrenan en reperfundir síndromes coronarios agudos. Jóvenes, hay que entrenarse en reperfusión cerebral, porque se los voy a decir así, el paciente con un síndrome coronario agudo, si hace una arritmia fatal se muere, y por eso es que a uno le enseñan y le meten en la cabeza ST, terapia de reperfusión, porque el paciente se muere. Pero el paciente con un evento vascular isquémico no se va a morir. El paciente va a quedar en una cama donde la familia le va a tener que poner pañal, bañarlo y darle de comer, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces es un impacto no solamente para el paciente, sino para su familia. Y eso es lo real importante, es el impacto de que ese paciente que era previamente funcional, que podía salir con sus nietos a caminar y a jugar con ellos, ahora ni poderles dar un abrazo a sus nietos. El paciente no se muere. En realidad, que si usted no reperfunde a un paciente con accidente vascular, el paciente no se va a morir, con seguridad. Pero va mucho que va a sufrir ese paciente y la familia va a sufrir por el hecho de que no se le ofreció una terapia de reperfusión. Y es ahí donde ustedes tienen que entender la magnitud de esto. Y es a lo que yo los invito, a que se entrenen, piérdanle el miedo. Sí, porque si ustedes se entrenan adecuadamente, como lo hacen en todo lo demás, sedación, reanimación, intubación, trombolisis de síndromes coronarios, jóvenes, para esto también.
y no pueden tener la excusa, es que yo no soy neurólogo, no señores, así no funciona, porque créame que neurólogos incluso en Medellín hay difíciles que son de conseguir, porque si a usted le da un infarto incluso en Medellín, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, pues, puede que le vaya bien. Pero después de las 5 de la tarde, y si lo cogió puente y fin de semana, yo le invito a que vaya y busque una institución en Medellín con un neurólogo que lo atienda un domingo a las 5 de la tarde. Es lo mismo con síndrome coronario agudo. Entonces, ¿por qué trombolizamos los infartos con ST? Es la misma razón. Y de nuevo, no es porque el paciente se vaya a morir por el infarto cerebrovascular, es por las secuelas que le quedan. Es un paciente, como les digo, que podría ser completamente funcional, bañarse solo, hablar con su familia, comunicarse, pero le estamos quitando esa independencia. El trauma psicológico que les queda al paciente y a la familia, que a mí me toca ver todos los días, eso no tiene peso, eso no tiene forma de usted compensar el haber dejado a ese paciente postrado en una cama, porque resulta que implica de que ya dos personas, tanto el paciente como un familiar, no puedan trabajar, porque resulta que ya tiene que haber un familiar pendiente las 24 horas de ese paciente. Es que son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Listo? 8:45 y en teoría yo voy a haber hablado solamente media hora, pero lo que pasa es que ACV es putamente largo, jóvenes, es putamente largo. Sé que deben de tener una infinidad de preguntas, infinidad. Entonces voy a procurar tratar de responderlas todas y cada una, pero los invito a que escuchen las preguntas que se van haciendo para que no repitamos las mismas. ¿Listo? Jóvenes, ustedes coordinen la sesión de preguntas. Sí, claro, profe. Agradecemos infinitamente esta exposición. Es una delicia, realmente un banquete para los que nos gusta, aparte de la neurología. Le agradecemos mucho esta orientación. Entonces, tenemos acá algunos que quieren hacer algunas preguntas. Tenemos la mano levantada de Santiago García. Profe, primero darle las gracias a la charla, demasiado puntual, excelente charla, profe. Yo tengo dos preguntitas. Primero, uno cuando está trombolizado, los exámenes se pueden demorar pues hasta 25, media hora, depende de lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, digamos, si nos tenemos tiempos elevados, no dar inmediatamente la trombolitis. Pues eso. La segunda pregunta, que yo siempre he tenido como esa pelea con mi persona que es la preparación del trombolitis. Porque eso viene preparado, yo siempre he dicho, bueno, esto se puede preparar en una bomba en una extensión de anestesia, porque el macro tiene por ahí 25, 30 en todo su recorrido. Santiago. Hola. Regalas un momentico, qué pena. Profe, ¿puedo apagar el micrófono? Porque se escucha como un eco, entonces no escuchamos la pregunta del compañero. Gracias. Ya. Ahí ya me escuchan mejor, ¿cierto? Sí, exacto, ahí sí. Listo. Entonces, la segunda pregunta sería ese tema de la preparación del trombolítico, si es en bomba jeringa, si es en bomba de infusión, o uno qué hace con esos 25 30 cc que se pueden tener en todo el recorrido de la bomba hasta el paciente. Esas son como las preguntas que yo siempre he tenido en la preparación del trombolítico. Y la primera pregunta, por si de pronto no escucharon por la interferencia, era, digamos, llega el paciente, usted toma la decisión, va trombolizando, bueno, te salió un examen alterado, hay que, uno continúa, para o trata de revertir o cómo hace. Y yo siempre he tenido como esa duda con el Octapres. Nosotros en el San Juan de Dios lo tenemos, ¿cierto? Pero uno usar un Octapres, o uno usar un medicamento que vas a revertir para después volver otra vez a trombolizar, uno queda como con esa duda. Listo, Santiago. Vamos a empezar con la segunda. Eso se hace con equipo de bomba de infusión, eso no queda ninguna duda, es como equipo de bomba de infusión. Lo que muy bien decís, sí, es que ese famoso término que la enfermería dice, hay que purgar el equipo. Esa purga te toma más o menos 20 o 30, sí, más o menos unos 20, 23 centímetros. Usted tiene que tener la salvedad de que esa
purgada, la enfermera la tiene que hacer sin haber puesto el medicamento todavía porque se pierde. Ese medicamento se pierde. Usted tiene que hacer primero, usted tiene que purgar primero el equipo y luego colocar el medicamento. O si no, vas a botar realmente casi un 30% del medicamento. Y eso se ha asociado a fallas en la terapia. Pero sí, por eso les digo que no es mentira cuando digo que entrénense en manejo de bombas de infusión, porque uno pensaría que eso es exclusivo del personal de enfermería y uno se lleva sorpresas. Créanme que uno se lleva sorpresas, que hay veces que hay personal de enfermería que no está lo suficientemente bien entrenado. Pero se pierde medicamento, Santiago, no hay ninguna duda. Pero como te digo, eso tiene que ser, no se puede colocar el paciente la purgada no puede ser con la mezcla, tiene que ser dependiendo de lo que hagan, algunos lo hacen con un equipo externo con jeringa, otros lo hacen con un salino aparte, pero sí, o sea, eso no se debe hacer con la mezcla se pone después de purgado el equipo, nada que hacer. Y con la primera pregunta, como les dije, vean, no hay contraindicación absoluta más de lo que yo les dije. Los exámenes que cuando uno baile las guías internacionales de evento vascular isquémico, a usted le dicen que hay que tomar exámenes prioritarios, hemograma, función renal, ionograma y tiempos de coagulación. Pero ninguno de esos exámenes te contraindica la terapia, ninguno, a menos de que el paciente esté anticoagulado con warfarina. Que para tomar la decisión de trombolisis, usted sí requiere el INR en el contexto de paciente anticoagulado con warfarina. De resto, si le sale hemoglobina de 8, si le sale hemoglobina de 5, si le sale hemoglobina de 10, si le sale plaquetas en 20.000, si le sale plaquetas en 5,